Capítulo 16. La Academia de la Verdad. La base Ramey de la Fuerza Aérea Norteamericana ocupaba 3.796 hectáreas de bella costa marina en la esquina noroeste de Puerto Rico, cerca del pueblo de Aguadilla. Como una base de bombarderos del Mando Aéreo Estratégico de Estados Unidos, albergaba el ala de reconocimiento estratégico número 55 y se rumoraba que contenía almacenes subterráneos para la bomba atómica Truman. La base contenía una pista de aterrizaje de 2 millas de largo, 17 hangares, numerosas barracas y su propia escuela elemental y superior, hospital, club de oficiales, piscina y campo de golf. El viaje hasta Ramey tomó desde la barbería Salón Boricua poco más de 2 horas, pero Vidal no pudo ver nada del paisaje. Los agentes del FBI le habían puesto una capucha sobre la cabeza. Cuando llegaron por fin a un edificio sin rótulo alguno, como a 1 milla de la base, Vidal no tenía idea de dónde podían estar, excepto cerca del mar, porque lo podía oler. 2 asistentes agarraron a Vidal y lo llevaron a empujones a un sótano, donde le quitaron la capucha. El edificio era una barraca construida a medias en la base de la Fuerza Aérea Estadounidense. Sobresalían las varillas del concreto desempañetado. Las escaleras no tenían baranda. La cablería eléctrica y sus tubos de goma colgaban de los plafones. Cuando lo subieron por las escaleras, Vidal tuvo una visión fugaz de movimiento constante de prisioneros vestidos de harapos con barbas de varios días. La mayoría lucía boricua, al menos latina. En medio del alboroto que hacían las pisadas de las botas risotadas y comentarios burlones de los soldados norteamericanos, los prisioneros eran movidos a la fuerza de un piso a otro. El eco de muchas conversaciones retumbaba a través de todo el edificio. Un olor asqueante, como la peste a carne podrida, golpeó fuertemente a Vidal al llegar al 3er piso. Miró hacia un lado rápidamente y vio una hilera de cuartuchos con reja de metal alineados como el pasillo de una prisión. En un cuarto, el rastro ensangrentado de unos pies arrastrados llegaba hasta la puerta. En el 4.º piso, los soldados lanzaron a Vidal de un empujón dentro de una amplia sala de un apartamento parcialmente habilitado. Contenía solo una mesa plegadiza, algunas fotos borrosas de individuos buscados por la ley pegadas en la pared y un viejo teléfono portátil. A la mesa estaba sentado un capitán del ejército. Vidal no pudo determinar su rango, pero le llamó la atención que llevaba puesta una boina demasiado grande para su cara, que era curiosamente pequeña, triangular y alargada, como una zorra de desierto. Su voz era chillona y aguda, con un tono de
monaguillo malcriado que resonaba por todo el piso. Buen día, yo soy el capitán Rolf, el encargado de su expediente. ¿Expediente de qué? El que lo trajo aquí. Rolf le exhortó a que le hablara abiertamente. Cuando Vidal preguntó cuáles eran los cargos que pesaban contra él, Rolf lo ignoró y comenzó a preguntarle sobre las armas escondidas por los nacionalistas. Pasó una hora y Vidal todavía no sabía por qué lo habían arrestado. Rolf extendió una mano y agarró el teléfono. Preparen una sesión, dijo, y envíenme a Moncho. A los pocos minutos entró al cuarto un hombre bajito vestido de uniforme de policía insular. Tenía la piel color de aceituna, la frente pequeñita y el pelo muy bien peinado, con una pomada olorosa. Este era Moncho, quien agarró a Vidal por la camisa y se lo llevó hasta la cocina de otro apartamento a medias en el tercer piso, donde solo había un fregadero, una estufa de cerámica y una pila de cajas de madera que tapaba la ventana. El cuarto estaba oscuro. Quítate la ropa y los espejuelos, dijo Moncho. Vidal obedeció y Moncho lo empujó desnudo hasta lo que parecía un dormitorio, pues estaba ocupado por una cama de metal sin colchón que olía a excremento y a vómito. Vidal notó varias gotas de sangre seca en el piso bajo la cama. Acuéstate, le ordenó Moncho a Vidal. Como Vidal no se movía, entraron 4 soldados que lo agarraron y lo acostaron a la fuerza sobre el marco de la cama de metal. Le amarraron los brazos y las piernas con gruesas cadenas de hierro, mientras Moncho observaba desde una esquina que los brazos cruzados y el ceño con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Hablando en inglés con marcado acento, Moncho le informó a Vidal de que Mr. Rolf le estaba dando tiempo a que pensara, que reflexionara en lo que iba a decir, porque más tarde tendría que hablar por obligación. Tarde o temprano, todos hablaban. A la larga o a la corta, él les contaría todo lo que ellos querían saber. Vidal escuchó un grito que provino desde un cuarto lejano. Pensó que también escuchó los motores de un avión, cuando un viento frío que entró por la ventana le causó un escalofrío. Como estaba desnudo sobre la cama de metal, no pudo evitar el tembleque que se apoderó de su cuerpo. Moncho, pensando que esto significaba terror, le preguntó si estaba listo para hablar. Vidal le contestó que lo que tenía era frío, no miedo. Moncho le dijo burlonamente: en 15 minutos más vas a hablar hasta por los codos. El capitán Rolf entró, fumando un cigarrillo. Los 4 soldados automáticamente se cuadraron en atención, pero él, con un ademán de mano, los mandó a descansar y se le acercó a Vidal. Su voz retumbó por todo el piso. Quería que todos los prisioneros lo escucharan. Pidió un pedazo de papel y algo con que escribir, y los soldados le colocaron una de las cajas de madera al pie de la cama para que se sentara. Moncho entonces rodó hasta la cama
un generador magnético y se lo conectó a la cama con 2 pinzas. Rolf tomó una de las pinzas y se la pegó a Vidal en la cara y le preguntó: ¿Tú sabes lo que es esto? Para mostrar que no tenía miedo, Vidal exigió que lo entregaran a las autoridades apropiadas dentro de 24 horas, según prescribía la ley. De paso, le solicitó dignamente al capitán que lo tratara de usted en vez de tú, porque él no era un niño, ni un amigo, ni un familiar cercano. Su brava afirmación hizo que los soldados se echaran a reír a carcajadas. Entonces Rolf dio la señal. Un soldado se levantó, se le sentó a Vidal sobre el pecho, sonriéndole perversamente como un muchacho de escuela a punto de hacer una cruel maldad. Los otros 3 se alinearon a ambos lados de la cama, y otros más entraron para gozarse el espectáculo de la tortura. A las 9 de la mañana del mismo día, Santo pasó por la calle Colton y se dio cuenta de que la puerta del salón boricua estaba abierta de par en par. Entró y miró con su único ojo bueno y vio que no había nadie allí. Esto nunca había pasado antes. A esa hora Vidal siempre estaba ya en la barbería leyendo el periódico y tomando café, con su corbatita puesta, listo para recortar a los clientes. Santo miró por todos lados por si había un ladrón adentro. «Hola». Nadie respondió. Notó que allí había habido un forcejeo. Unas cuantas jarras de pomada estaban rotas por todo el piso, al igual que el retrato del águila blanca, que estaba hecho trizas sobre las losetas. Algo bien malo pasó aquí, pensó. Corrió al teléfono y marcó un número. El cuerpo de Vidal brincaba como un resorte sobre la cama de metal cada vez que Rolf le conectaba corriente eléctrica. El barbero se retorcía, gritaba y luchaba hasta que las cadenas que le sujetaban le cortaron la carne. Rolf le pegaba un corrientazo tras otro mientras le repetía una y otra vez la misma pregunta: ¿dónde están las armas? Moncho le echaba agua fría al pecho de Vidal para aumentar la intensidad de los corrientazos, y Rolf le pegaba las pinzas a Vidal en el pecho, en la barriga y en el tabique de la nariz. El barbero mordía una de sus medias para aliviar los dolorosos calambres que hacían contorsionar su cuerpo, pero no habló. En el salón boricua se había congregado el grupo de Santo, Sergio, Diógenes y casi una docena de clientes, incluyendo al bolitero, uno de los cadetes de Santurce, que no tenía su uniforme puesto aquel día, barrió y mapeó el piso. No habían llamado a ningún nacionalista porque allí al frente en la calle estaba estacionado un flamante Buick Roadmaster, obviamente del FBI, con 2 agentes adentro, locos por venir y arrestarlos a todos. «Esto luce muy mal», dijo Santos. Los amigos buscaron afanosamente por todo el local por si Vidal había dejado una nota explicativa. Buscaron en el baño, en la silla del limpiabotas y hasta debajo de la estatuilla de Santa Bárbara. No encontraron nada. Vidal había desaparecido sin dejar huella, y un auto del FBI continuaba aparcado frente a su barbería.
En la oficina, Rolf ordenó a 2 soldados que buscaran a un hombre llamado Lázaro. Cuando los soldados lo trajeron arrastrado, Vidal lo reconoció como un viejo nacionalista a quien él había recortado muchas veces. Ahora arrastraba los pies como un anciano, pálido y esquelético, sin casi poder mantenerse en pie. Parecía que había perdido más de 100 libras. Anda, dile, le urgió Rolf. Lázaro miró fijamente a Vidal desde un lugar de infinita tristeza y le dijo: esto es duro, Vidal. Allí mismo rompió a llorar y los soldados se lo llevaron. Lázaro era claramente un hombre roto. Por enésima vez, Rolf le hizo la pregunta: ¿dónde están las armas? Yo no sé, afirmó Vidal. Rolf hizo señas a sus hombres. En pocos segundos levantaron a Vidal en vilo y lo ataron a una plancha de madera que estaba en la cocina. Moncho le conectó un tubo de goma a la llave del fregadero mientras uno de los soldados le recostaba la cabeza a Vidal sobre el borde del fregadero. Le envolvieron la cabeza en un trapo, le forzaron un pedazo de madera entre los labios y le dieron un consejo. Cuando te decidas en hablar, solo tienes que mover los dedos. Abrieron la llave del agua. El trapo se empapó rápidamente. Y el agua se le metió a Vidal por la boca, la nariz, los ojos y por toda la cara. Trató desesperadamente de tomar aire y contraer la garganta para no tragarse el agua. Mantuvo el aire en los pulmones lo más que pudo, pero no aguantó más que unos breves segundos. Los dedos le temblaban. Sus músculos se tensaban en vano. Estaba mareado por la falta de aire. Vidal se estaba ahogando. Cuando su tenso cuerpo empezó a aflojarse, los soldados dejaron de echarle agua, pero solo lo suficiente como para permitirle que vomitara el agua que había tragado y recobrara la respiración. Entonces le echaron agua una y otra vez hasta que el barbero perdió el conocimiento, pero no dijo ni media palabra. Cuando Vidal volvió en sí, se encontró en una celda totalmente oscura. Buscó con la mirada algún atisbo de luz alrededor de la puerta y las paredes, pero la tiniebla era total. Era un mar de tinta negra. Pasaron muchas horas y de pronto un soldado metió unas llaves en alguna cerradura y Vidal, a oscuras, escuchó el crujir de un mecanismo desconocido. Gateando con dificultad en dirección del sonido, palpó las paredes hasta que tocó lo que resultó ser un plato de sopa y un pedazo de pan colocado sobre una pequeña plataforma que alguien había insertado a través de un panel retractable. Vidal se lo comió todo en segundos y puso el plato otra vez sobre la plataforma. De nuevo oyó el sonido de una palanca que se tragaba la plataforma dentro de la misma pared. Durante los siguientes días lo alimentaron con un plato de la misma sopa rala
de guisantes. Vidal contaba los días por el número de platos que le habían servido. 2 veces no pudo comer nada porque alguien se había orinado en la comida. Lo estaban matando lentamente de hambre. Trató de no moverse mucho. Se sintió mareado cuando intentó ponerse de pie y el polvo le llenaba los orificios de la nariz cada vez que se movía en el suelo. Cuando se recostaba sentía que muchos insectos le caminaban por encima de la cobija y debajo de la ropa. Al 6.º día, después de comerse su plato de sopa de guisantes, Vidal se arrastró hasta el fregadero para beber un poco de agua. Con su mano izquierda encontró la llave y trató de abrirla. Cuando oyó el chorrito de agua, le puso una taza debajo para llenarla. Se la llevó a los labios con cuidado y se dispuso a tomarse el agua. Automáticamente Vidal sintió los cuerpos y patas de los insectos que le cubrieron la cara, los ojos y toda la cabeza. Lanzó la taza contra la pared y se tapó la cara con las manos para protegerse de aquel ataque. Escuchó el desgarrador grito de alguien a la distancia y era él mismo quien gritaba. Se desplomó contra una pared y enseguida rebotó contra otra pared. Siguió dando tumbos de esa manera, de pared a pared, gritando y totalmente fuera de sí. A finales de octubre, Raimundo Díaz Pacheco se presentó al apartamento de don Pedro Albizu Campos, en la calle Sol. La desaparición de Vidal los tenía a ambos muy preocupados. Si alguien lo había secuestrado y lo obligaba a hablar, Albizu y el liderato nacionalista serían encarcelados otra vez, probablemente para siempre. A través de los cadetes de San Juan y de 17 otros pueblos, el comandante regó la voz sobre la desaparición de Vidal. Si alguien sabía algo o visto algo, él necesitaba que se lo informaran inmediatamente. Raimundo también les envió el mensaje a aquellos nacionalistas que habían recibido armas de parte de Vidal. Estas armas se encontraban ocultas por toda la isla, en 9 hogares diferentes, en 3 fincas, en un cañaveral, en una cueva y hasta en una gasolinera Esso. Si alguien tenía conocimiento de estas armas, incluyendo a familiares, tendría que ser relocalizado inmediatamente para protegerlo. ¿Estás listo para hablar?, dijo Rolf, y le ofreció un cigarrillo a Vidal. El barbero ya no estaba en el cuarto oscuro. Había perdido unas 10 libras en 2 semanas, y respirar se le estaba haciendo cada vez más difícil. Apenas tenía suficiente energía para mantener erguida la cabeza y poder repetirle a Rolf que no tenía nada que decir sobre el asunto. Hemos sido muy pacientes contigo, Santiago, pero no te apures. Algunos salen de aquí, otros no, pero todos hablan al final. Esta es la Academia de la Verdad. Vidal solo le miró fijamente y se limpió la sangre de la boca. Entonces Rolf le dijo que le daría una última oportunidad. Rolf mandó a buscar un proyector de 16 milímetros y un número considerable de soldados llenaron el salón para ver la película que proyectó sobre la pared. Los soldados se rieron a carcajadas, viendo a los cadetes de Vidal corriendo y bajando por todo el monte Atillo. Se veía a Vidal
al fondo de la escena, ladrando órdenes militares en imitación del Manual de Normas de Campo de la Infantería de Estados Unidos. La escena que había filmado Viguier solo duró unos pocos minutos y afortunadamente no dejaba ver con claridad que aquel comandante era él mismo, así que Vidal se mantuvo callado. Lo sacaron de allí y lo llevaron al tercer piso, el cual estaba lleno de celdas que contenían pequeños grupos de hombres desnudos, y lo bajaron a empujones por otras escaleras hasta un sótano. El nauseabundo olor a vómito, excremento y carne quemada permeaba todo el ambiente. Le arrancaron de encima los pantalones, la camisa, la ropa interior, las medias y los zapatos. Cuando quedó completamente desnudo, le colocaron las esposas otra vez. Vidal sintió que se le mojaron las plantas de los pies cuando una sustancia pegajosa que cubría el áspero piso de concreto lo metieron en otro cuarto más oscuro. Lo sentaron en una silla preparada con placas de metal y le ataron los pies y las manos con correas de cuero y abrazaderas metálicas. No pasó nada durante los primeros minutos y Vidal comenzó a rezar. Entonces uno de los soldados roció el aire con el que Vidal reconoció como la colonia English Leather. Ya sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y pudo verles las caras y a las personas que se agolpaban a su alrededor. Detectó a Rolf entre ellos por su diminuta cara puntiaguda. A su lado había otro oficial de pie. Ese tenía una cara flácida, doble papada y barriga prominente. Vidal estuvo a punto de decirles que juntitos se parecían a Laurel y a Hardy, el gordo y el flaco de las películas mudas, cuando un corrientazo eléctrico lo trincó contra las correas y abrazaderas que lo sujetaban. Sintió el pinchazo de muchas agujas en todos los poros de su cuerpo. Su cabeza le estalló en bolitas de fuego y vomitó el verde de las tripas. Lo revivieron con un balde de agua fría a la cabeza y entonces, para sorpresa suya, empujaron a Lázaro y a otro nacionalista dentro del cuarto para aparentemente atemorizarlos con el espectáculo. Cuéntame de Albizu Campos. Yo no sé nada. Un segundo corrientazo lo estremeció contra sus amarras. Vidal sintió que los ojos se le salieron de sus órbitas como a un mismo sapo y perdió el conocimiento. Los soldados lo revivieron con cubos de agua fría y Rolf le aplicó la carga eléctrica una tercera vez. La mandíbula de Vidal quedó sellada por la corriente. No podía, por más que tratara, separar los dientes. Sus párpados se abrían y cerraban sin control. Su cabeza chocaba y otra vez contra el espaldar duro de la silla. Se desmayó de nuevo y esta vez ni los cubos de agua fría lo pudieron revivir. Rociaron el aire otra vez con English Leather para disipar la peste a vómito y carne
chamuscada. El viejo Lázaro rompió a llorar y se lo llevaron arrastrado. Entonces vino un médico para certificar la muerte de Vidal. Vidal, aún con vida, no fue el único prisionero en ser electrocutado muchas veces. Desde su celda podía ver parte del pasillo y parte de las escaleras. Las delgadas paredes de la celda le permitían escuchar trozos de conversaciones que provenían de las otras celdas. No había privacidad alguna, pero eso a Vidal no le importaba. Al contrario, le permitía observar cómo funcionaba la Academia de la Verdad, esta nefasta instalación de tortura. Durante el día había un incesante ir y venir en los pasillos y escaleras de soldados moviendo a los prisioneros de un lado para otro. En cada piso, menos en el tercero, mantenían de 5 a 10 presos en cuartos convertidos en calabozos. Los prisioneros dormían en el piso de cemento, o 2 o 3 compartían un colchón. Vivían en la penumbra porque las persianas siempre estaban cerradas para que nadie pudiera mirar desde fuera. Tenían que esperar días y semanas para ser interrogados, trasladados a alguna otra prisión o tiroteados por la espalda durante un intento de fuga. 2 veces al día, cerca de las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, si a los soldados no se les olvidaba, los prisioneros recibían un bizcochito y un poco de agua. Como a las 8 de la tarde, les daban un trozo de pan y un plato de sopa preparado con las sobras de la comida de los soldados. En una ocasión, Vidal encontró un cliente mezclado con su comida, en otra una bandita sanitaria usada y en otra ocasión gorgojos. Un puertorriqueño llamado Chicharín estaba encargado de esta distribución. Medía 5 pies y vestía un ridículo uniforme de montar y una casaca militar, como si fuera el general Patton en miniatura o un jinete de adorno de jardín. Llevaba una boina azul en la cabeza y portaba una macana de goma que usaba de vez en cuando para agradar a sus superiores. Todos odiaban a este lacayo, tanto los soldados como los prisioneros. Varias veces en semana llegaban más sospechosos, casi todos hombres jóvenes. Muchos no habían tenido tiempo ni de vestirse cuando fueron arrestados, por lo que algunos estaban todavía en ropa interior. Las mujeres iban a una ala separada. El proceso para admitir a estos nuevos prisioneros comenzaba en cuanto llegaban. A la hora de haber ingresado al penal, se desataba un pandemonium de gritos, insultos y risa escandalosa. Luego el primer alarido desgarrador cortaba el silencio de la noche. Anunciaba que alguien acababa de conocer la cama eléctrica. Una noche, Vidal escuchó cuando torturaron a un hombre del piso superior. Era bastante mayor, juzgando por el tono de su voz. Entre los horribles gritos provocados por la tortura, José oyó cuando dijo, ya exhausto, ¡que viva Estados Unidos! ¡Que vivan los Estados Unidos! Pero los soldados solo se rieron de él y lo siguieron torturando.
Alrededor de la medianoche, la puerta del calabozo se abrió inesperadamente. Un soldado llamaba a uno de los prisioneros y le grita: «Levántate, gorgojo». Todos sabían lo que eso quería decir. Se hacía entonces un largo silencio y el soldado tenía que levantar al interpelado del piso a la fuerza y sacarlo a patadas de la celda. Minutos después, los gritos del hombre retumbaban por todos los pasillos. Durante cierto momento de rara tranquilidad, otros de los prisioneros que estaban en una celda contigua le contó a Vidal dos historias de horror. La primera fue que el gobernador Luis Muñoz Marín se había convertido en un adicto al opio en Nueva York y que el gobierno de Estados Unidos lo sabía y utilizaba dicha información para controlar cada uno de sus pasos y acciones. La segunda fue la historia más cruel que Vidal había escuchado en su vida. Un nacionalista de Jayuya había matado a un guardia, por lo que lo dejaron sin comer por 2 semanas. Una noche, en vez del usual bizcochito, le trajeron un suculento plato de carne, pero sin tenedor ni cuchillo para comer. El hombre hambriento se tragó aquella comida en un santiamén con las 2 manos hasta que no quedó nada en el plato. A los pocos minutos entró un oficial y le preguntó si había disfrutado la carne de su hijo. El hombre le preguntó de qué rayos estaba hablando. Entonces otro soldado, con una macabra sonrisa, entró cargando la cabeza cercenada del hijo del prisionero, agarrada por los pelos. «¿Te gustó la carne de tu hijo?», le preguntó el soldado. «Te lo cocinamos especialmente para ti». El pobre viejo vomitó en el piso. Entonces entró en shock y se murió allí mismo de un infarto. Vidal no pudo dormir esa noche. Se había caído por el abismo del mismo infierno. De pronto pensó que sus carceleros algún día serían honrados como héroes, subidos de rango, condecorados por sus fechorías con los más altos honores militares y civiles. No pudo evitar pensar que su tortura se basaba en rencor racial. Nunca le harían eso a su propia gente. Las barbaridades cometidas en aquel edificio escondido de Aguadilla eran la más clara expresión de cómo estos hombres del norte veían a Vidal y a toda la gente como él. Al otro día, pasado el atardecer, Vidal fue llevando a la enfermería un amplio salón sin ventanas. Fue llevado a la enfermería un amplio salón sin ventanas, con algunas camas y una mesa cubierta de medicamentos en completo desorden. Una de las paredes tenía un enorme afiche pegado. Vidal también vio varios forceps sobre la mesa. Pensó con horror que los iban a usar para sacarle los dientes. De pronto apareció un médico a quien Vidal no había visto antes, vestido de guayabera y sonriendo amistosamente. «Buenas tardes», le dijo el médico. «He oído mucho de usted. Me llamo Dr. Hebb». El doctor sonrió, le tomó el pulso y le auscultó el pecho con su estetoscopio. Un asistente le inyectó
una aguja en el brazo derecho, y en cuestión de segundos Vidal perdió el conocimiento. Despertaba momentáneamente y volvía a desmayarse. Durante sus momentos de conciencia, el doctor lo acribillaba a preguntas sobre su familia, sobre la barbería, sobre Albizu Campos y sobre el lugar donde escondía las armas. Era un interrogatorio más bien suave pero persistente. Y según pasaba la noche, el doctor, aunque amable, se tornaba más y más implacable. En una ocasión hasta dijo que él era Albizu Campos y que necesitaba saber dónde estaban las armas, pero el barbero no le dijo absolutamente nada. Una segunda inyección del ayudante médico sumió a Vidal en un profundo sueño. Cuando despertó, Vidal tenía pegado a su cara a un hombre delgado, con una cara angulosa, de comadreja, que lo miraba intensamente. Vidal reconoció a Faustino, el hermano de Raimundo Díaz Pacheco, comandante en jefe de los cadetes de la República. Oye, Vidal, Raimundo necesita un fusil. ¿Dónde están los fusiles? No hay ningunos fusiles. Faustino le imploró que le diera el nombre de algún contacto. Faustino, el hermano de Raimundo. Faustino le imploró que le diera el nombre de algún contacto para encontrar las armas. Así se mantuvo un largo tiempo intentando con trucos y artimañas sacarle la información a un Vidal confundido por la droga que le habían administrado. Pero el barbero estaba exhausto y se quedó profundamente dormido. Los interrogadores hicieron señas y se dirigieron hacia la puerta. Súbitamente Vidal se despertó con total claridad de pensamiento. Vio a Faustino parado al lado de la puerta y le gritó a todo pulmón: «Me pueden volver a poner en la cama eléctrica, que yo no les tengo miedo, porque yo no soy un traidor». Fin de este capítulo.